Muy bien, mis hermanos queridos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio del hombre como sacerdote en su hogar. Vamos a mirar el capítulo número 4 en esta tarde, el hombre como intercesor en oración. Hemos analizado hasta ahora todo el fundamento del hombre como sacerdote en el hogar. Empezamos mirando el hecho de que todo ministerio cristiano es sacerdotal. Luego en el capítulo 2 vimos que el hombre específicamente ha recibido un ministerio sacerdotal en la semana anterior miramos en el capítulo número 3 el ejemplo práctico de un hombre como sacerdote en su hogar. El día de hoy vamos a comenzar ya específicamente a mirar la primera de las responsabilidades generales que tiene un sacerdote en su hogar. Así que quiero invitarles a que me acompañen. Estoy en nuestro libro en la página 38 y vamos a comenzar aquí. La mayoría de nosotros probablemente hemos estado en una optométrica comenzando con la letra E en la parte superior. Sin sus anteojos o lentes de contacto, es posible que pueda ver las primeras filas, pero las letras se vuelven más borrosas a medida que uno avanza. Puede ver formas, pero son nebulosas e indistintas. Para determinar su prescripción médica, el doctor le pedirá que mire a través de varios conjuntos de lentes. A medida que él hace clic a través de cada lente y se acerca a la intensidad adecuada para sus ojos, las letras se deslizan lentamente hacia un enfoque mejor. Cuando él encuentra su medida ideal, usted puede ver todo con claridad nítida y perfecta. En los primeros 3 capítulos hemos estado enfocando la idea de que un hombre debe actuar como sacerdote en su hogar. Hemos considerado la garantía escritural y el retrato clásico de un hombre así. Ahora agudizaremos la claridad de esta imagen estudiando los roles especiales que un sacerdote debe cumplir. Dado que los hombres deben actuar como sacerdotes, podemos aprender mucho sobre sus funciones distintivas al estudiar el sacerdocio en Israel, y así también como el sacerdocio en el resto de la Biblia. Para empezar, es necesario darnos cuenta que ni siquiera debemos intentar emular ciertos roles que ejercían los sacerdotes. Por ejemplo, no ofrecemos holocaustos en altares familiares, a menos que seamos particularmente malos haciendo una parrillada. Pero esa obra fue primariamente limitada a los sacerdotes levitas en Israel y luego fue eliminada mediante el sacrificio una vez y para siempre de Cristo. Además, no somos ministros en el templo santo de Dios. Dios también restringió este deber a los sacerdotes levitas bajo el antiguo pacto. Aún así, los sacerdotes cumplieron 5 roles distintivos en la Biblia que debemos llevar a cabo en nuestros hogares. Los sacerdotes eran, en primer lugar, intercesores en oración. En segundo lugar, directores en la adoración. En tercer lugar, mediadores de la bendición divina. En cuarto lugar, instructores en las escrituras. Y quinto lugar, jueces en las cosas santas. En este capítulo vamos a considerar el primero de estos 5 roles. Mis hermanos, prestemos atención un minuto y luego nos enfocamos directamente en lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros necesitamos precisar ahora cuáles son las funciones. Ya estamos claros y espero que en esta altura de nuestro estudio todos estemos completamente de acuerdo en que el hombre es un sacerdote en su hogar. Que no es simplemente una frase que suena bien o una frase que nos invita a algo que suena como una ilusión, sino que realmente es un mandato, es algo que está establecido por el Señor, el hecho de que los hombres seamos y actuemos como sacerdotes en nuestro hogar. Pero entonces la pregunta básica de todo aquel que quiere cumplir bien su responsabilidad es, y entonces, pastor, ¿cuál es el rol de un sacerdote en el hogar? ¿Cuál es el rol? Yo quiero ser un sacerdote, yo quiero actuar apropiadamente, pero quiero que me diga específicamente qué es lo que un sacerdote hace. Hemos visto ya que hay muchas cosas con respecto al antiguo pacto y lo que los sacerdotes hacían que definitivamente nosotros no tenemos que imitar. Por ejemplo, nosotros ya no estamos matando animales ni tampoco ofreciendo sacrificios por nuestras familias. Evidentemente, el hecho de que Cristo haya venido
y que Él es el cumplimiento de todos esos sacrificios, nos dice claramente que ya no tenemos que hacer sacrificios, que Cristo es el sacrificio. Pero entonces muchas personas al ver eso dicen, bueno, entonces ya no tenemos nada que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, la intención es que podamos mirar que cuando uno interpreta el sacerdocio a través de entender la diferencia que hay entre lo que ellos eran ahí y lo que nosotros somos ahora, por causa de que ahora Cristo ya vino, cuando uno aprende a distinguir eso, aún así mantiene en su mente los principios distintivos del verdadero trabajo de un sacerdote. Aunque ya no se hagan sacrificios, los 5 trabajos específicos que hacía un sacerdote siguen siendo un ejemplo y una conexión directa con los deberes y los roles que nosotros tenemos que cumplir en nuestra casa. Así que en el antiguo Israel habían 5 cosas que los sacerdotes hacían. Vamos a comparar cómo ellos lo hacían y cómo eso sirve como un ejemplo, una ilustración para lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Así que en esta clase nos vamos a meter profundamente en la primera responsabilidad que tiene que ver con la intercesión, o el hecho de que los papás en la casa son los sacerdotes que interceden en oración por su familia. Así que consideremos en primer lugar lo que tenemos aquí, intercesión. En primer lugar, un hombre como sacerdote en su hogar debe servir como intercesor. Los hombres deben participar constantemente en la obra de oración. La mayoría de los hombres cristianos lo saben. Sin embargo, debemos practicar algo más que una oración sin sentido, en un sentido, general. También debemos ser activos en la forma específica de oración conocida como intercesión, es decir, pedirle a Dios en nombre de las necesidades de otros. Específicamente, los hombres deben interceder por las necesidades de sus familias y sus hogares. Es sorprendente lo egoístas que podemos incluso llegar a ser en las cosas espirituales y la cantidad de tiempo de oración que invertimos en nosotros mismos. Por el contrario, la Biblia enseña que también debemos orar por los demás. Echemos un vistazo a algunas evidencias bíblicas del papel del hombre como intercesor en su hogar. Antes de poder ir a este papel y mirar a Job una vez más, pensemos en esto. Si el hombre es llamado a ser alguien que ora en su hogar, es alguien que intercede por su hogar a través de la oración, hay que aprender a definir qué es oración y qué es interceder. A veces nosotros tenemos oraciones de gratitud, las cuales están muy bien. A veces tenemos oraciones generales, donde damos gracias a Dios por los alimentos, lo cual está muy bien. Pero si nuestra vida de oración solo se basa en un concepto generalizado, donde no hay intercesión, nuestro rol como sacerdotes en el hogar está llevándose de una manera equivocada. ¿Y qué es ser intercesores? Es pedirle a Dios en nombre de otros. Es rogarle a Dios que bendiga a otros. Es rogarle a Dios que haga algo y que intervenga en la vida de otros. Es interesante esta frase del libro, que es increíblemente interesante, cómo aún con las cosas espirituales podemos ser tan egoístas. Invertimos tanto tiempo orando por nosotros mismos. Dios, ilumíname, ayúdame, cámbiame. Pero el rol de un sacerdote en el hogar tiene que ver con alguien que intercede por los suyos en oración delante de Dios. Veamos el ejemplo de Job, que vamos a recordar un poco lo que vimos en nuestra clase anterior. Como vimos en el capítulo anterior, Job actuó como un intercesor por sus hijos. En Job 42:8 dice, Dios le dice a los amigos de Job: ahora pues, tomad 7 niños y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Este es el registro de cómo el Señor fue reivindicando a Job, no solamente en términos de riqueza, sino también
en lo que tenía que ver con los amigos. Ustedes se acuerdan, los amigos de Job no fueron muy buenos amigos. Fueron hombres que fueron y comenzaron a cuestionarlo. Seguramente tú estás en esto porque has pecado. Seguramente tú estás en esto por aquello, por lo de acá. Y todo ese tipo de acusaciones. Eran acusaciones hechas supuestamente en el nombre de Dios, hablando de quién era Dios. Pero hay un punto clave aquí. El Señor reivindica a Job delante de sus amigos y los manda a que le pidan a Job que ofrezca holocaustos por ellos. El mismo tipo de holocaustos que aparece en el versículo 1:5, que ya lo leímos, que es donde Job hizo holocaustos por sus hijos. Estos tres hombres también esperaban que después de que se hicieran los holocaustos, Job intercediera por ellos delante de Dios. Cuando alguien ofrece holocaustos en la Biblia, hay una conexión íntima entre el humo que se eleva simbólicamente del altar y la oración que está presentando esa ofrenda. La palabra ofrenda significa hacer subir. Y las ofrendas, en un sentido, son como una oración simbólica. En Job 42:8 se nos dice explícitamente que Job debía acompañar sus holocaustos con intercesión, con oración intercesora. Es imposible pensar que habiendo acompañado estas ofrendas con oración, él no haya hecho lo mismo cuando ofrecía sacrificios por sus propios hijos. Job era un hombre que dijo, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. También fue un hombre que se levantaba temprano para ofrecer sacrificios cada vez que la ocasión lo requería. No es lógico pensar que un hombre así simplemente se conformaría con la formalidad de ofrecer sacrificios por sus hijos y que esos sacrificios no estuvieran acompañados de sus propias oraciones. La conclusión lógica es que esa oración intercesora era una parte integral de las ofrendas sacerdotales de Job por sus hijos. Piensen en esto, y este es el argumento. Es sencillo, aunque hay que prestar mucha atención para entenderlo. El argumento es este. El sacerdote en la Biblia siempre era alguien que cuando ejercía su trabajo sacerdotal presentaba intercesión, oraciones de intercesión por aquello que estaba ofreciendo. Como por ejemplo, en el caso de estos amigos, vayan, ofrezcan sacrificio y pídanle a Job que interceda por ustedes. La idea es, se quema el animal, sube ese olor en olor grato o delante del Señor y el intercesor dice, Señor, te ruego que por favor recibas esto en olor grato. Te pido que por favor el sacrificio que se ha hecho en beneficio de fulano o de él, te pido que lo recibas en olor grato. Es una intercesión. Y este concepto de intercesión necesariamente tuvo que haber estado conectado cuando Job ofrecía holocausto por sus hijos. Por si acaso mis hijos hayan pecado y entonces quemaba animales y los ofrecía. Es ilógico pensar que un hombre tan devoto, tan fiel como Job, no hubiera estado clamando mientras prendía fuego a esos holocaustos. Señor, perdona a mis hijos. Señor, te ruego que hagas algo en el corazón de ellos. Te pido que perdone sus pecados. Es una intercesión a favor de aquellos por los cuales el holocausto estaba siendo presentado. Ahora, hay más ejemplos. Y esos otros ejemplos son también los sacerdotes israelitas haciendo su función de sacerdotes y mostrando cómo ellos intercedieron por otros. Fíjense, la relación íntima entre las ofrendas de Job y sus oraciones nos preparan para ver que los sacerdotes de Israel, el ejemplo supremo de aquellos que ofrecieron sacrificios, también deben ser considerados como intercesores por Israel. Por lo tanto, no debe sorprendernos encontrar pasajes que hablen de las ofrendas y oraciones sacerdotales como algo que va de la mano. Por ejemplo, Esdras 6, del 9 al 10. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta
para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. ¿Se dan cuenta la conexión? Ahí hay sacrificios y hay oración. El pasaje se refiere a un decreto del rey Darío con respecto a la restauración del templo y los sacrificios en la tierra de Judá, que por ahora esta tierra de Judá o este pueblo era parte del imperio del rey Darío. Incluso un pagano en esta cultura comúnmente asumía que cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios, también oraban por aquellos por quienes eran hechos esos sacrificios. En este caso, en el caso de este ejemplo, el rey de Judá y sus hijos. En otras partes del Antiguo Testamento, también vemos este trabajo intercesor de los sacerdotes de Israel con respecto a las ofrendas, en particular con respecto a las ofrendas de incienso. Dios instruyó a los sacerdotes a que debían colocar ofrendas de incienso en el lugar, en el altar de oro, junto al velo que guardaba el lugar santísimo. Podrían ir ahí con frecuencia para presentar una ofrenda de incienso. Estas ofrendas no estaban limitadas a una sola vez en el año, como si era el caso de entrar al lugar santísimo. Estas ofrendas de incienso fueron consideradas como un símbolo de oración. En Hebreos 9, 3 al 4, se vinculan las dos cosas en un relato de una ofrenda de incienso. Esto es lo que dice. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Los relatos del Antiguo Testamento revelan que en el lugar santísimo, los relatos del Antiguo Testamento revelan que el altar de oro del incienso, un lugar de oración, no estaba realmente en el lugar santísimo, sino que estaba tan estrechamente relacionado con él que el escritor de Hebreos podía decir que era parte de esta área. Este lugar de oración era una parte integral del proceso de sacrificios. En Apocalipsis 5:8 encontramos más evidencia de que las oraciones están entrelazadas con las ofrendas. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y de nuevo, vuelvo a repetir en el 8, 3 y 4, otro ángel vino y se paró en el altar con un incienso de oro y se dio mucho incienso para que lo añadiera, escuchen esto, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo de incienso, otra vez, de las oraciones de los santos. Juan vio claramente el significado figurativo de la ofrenda de incienso como un símbolo de las oraciones de los santos. En el Evangelio de Lucas encontramos la combinación de las ofrendas figurativas y las literales durante la adoración en el templo. Escuchen esto con atención. Esto todavía son argumentos, ya mismo los conectamos todos. Ahorita lo importante es prestar atención a los argumentos. Conforme a la costumbre del sacerdocio, Zacarías fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. ¿Puede ver este cuadro? Zacarías estaba encendiendo incienso delante del Señor, justo al lado del lugar santísimo. El pueblo de Israel estaba reunido afuera del templo, consciente de la importancia de este momento. Esta era la hora apropiada para que el pueblo ofrezca sus oraciones mientras el sacerdote ofrece incienso como un símbolo de esas oraciones. Esta es una hermosa asociación y aprendemos de ella que el rol especial del sacerdocio israelita
incluía la intercesión. Así que nosotros vemos hasta aquí este concepto de qué debe hacer un hombre en su casa, cuál debe ser el rol de un hombre como sacerdote en su hogar. La respuesta es, ese hombre debe ser un intercesor en oración. Alguien podría preguntar, pastor, pero ¿de dónde podemos tomar esa idea? La respuesta es, al considerar el sacerdocio del Antiguo Testamento, en cómo ellos estaban tan vinculados en su trabajo de ofrecer sacrificios, estaba tan vinculado al hecho de poder tener o poder recibir oraciones. Y eso lo vemos en diferentes cosas, sobre todo, y creo que uno de los pasajes más importantes de todo esto es la relación que hace Juan en Apocalipsis diciendo, y ese altar y ese incienso son las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones de los santos son como un sacrificio delante de Dios, pero un sacrificio de intercesión. Es algo que Dios recibe en olor grato. Aquel que mataba el animal tenía que estar en oración, intercediendo a favor de aquel por quien había sido muerto ese animal. Señor, ten misericordia de él, perdona sus pecados, mira aquí su ofrenda. Yo tengo el privilegio de sacrificarla y ponerla delante de ti, pero tú recuerdas, Señor, lo que ellos han hecho. Ese intento, esa forma de interceder es precisamente lo que nosotros encontramos, o la conexión que encontramos con el hecho de que un sacerdote, así como era un intercesor, cada vez que trabajaba, sea poniendo incienso o sea matando un animal, estaba intercediendo por otros. Así también el padre en el hogar debe interceder por los suyos. Pero mira un tercer argumento bien importante: Cristo como un intercesor. La tercera prueba bíblica para esta función es que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es peculiarmente un intercesor. Las intercesiones sacerdotales de nuestro Señor por nosotros en el cielo se mencionan explícitamente en dos pasajes del Nuevo Testamento. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y escucha esto, el que también intercede por nosotros. Además, mira Hebreos 7:25. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, escucha esto, para interceder por ellos. La intercesión es lo que nuestro Señor Jesús está haciendo en el cielo ahora. Él se ofreció como un sacrificio de una vez y para siempre por los hombres. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, rogando continuamente en nombre de su pueblo. La palabra traducida como interceder en estos pasajes también puede ser traducida de otras maneras, como por ejemplo acercamiento, apelación, petición o también oración. Cualquiera que sea la palabra en español que se use, retrata a nuestro Señor como alguien que está constantemente comprometido en el trabajo de la oración intercesora. Por el hecho de que en Efesios 5:25 Pablo les dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y dado que la obra de Cristo como sacerdote, la santificación y limpieza, ocupa los pensamientos de Pablo, no es descabellado sugerir que la obra de intercesión sacerdotal de Cristo debería servir como un patrón para nuestro amor hacia nuestras esposas e hijos. Esto es parte de lo que Pablo tenía en mente cuando nos dijo que imitemos el comportamiento de Cristo. Esta es la pregunta clave. ¿Cómo nosotros podemos saber que tenemos que ser intercesores en oración? ¿Cómo saber que ese es el rol de un sacerdote y cómo saber que Dios lo manda hoy a nosotros? Bueno, hemos visto que Dios nos manda a nosotros cosas que tienen que ver con lo que los sacerdotes tenían como responsabilidad. Ahora, parte de esa responsabilidad
era tener que interceder por el pueblo. Pero escuchen con cuidado esto. Dado que esa era la tarea del sacerdote y nosotros somos sacerdotes en el hogar por lo que hemos demostrado, entonces nuestra tarea es la intercesión. Podría decir, pastor, sí, pero es un poco complejo ese razonamiento. Yo pienso que debería haber algo un poco más claro. Entonces yo te digo, tienes razón. Entonces hablemos de Cristo Jesús. Hablemos del sacerdote al cual se nos manda tener que imitar en nuestro amor por nuestras esposas, de manera implícita, el amor por nuestros hijos también. ¿Y cómo se nos manda a hacer? Amen como Él. ¿Y cómo ama Él? Bueno, preguntémosle a la Biblia qué es lo que Él está haciendo hoy por su iglesia, la que tanto Él ama. La respuesta es, Él está intercediendo. La intercesión es una obra que Cristo hace en favor de su pueblo, sencillamente porque Él es un sacerdote. Así que ese es el argumento importante, es el argumento que nos tiene que llevar a reflexionar. Aunque estos argumentos son útiles, simplemente subrayan lo que la luz de la naturaleza y el sentido común santificado ya deberían enseñar a los hombres cristianos. ¿Cómo podemos afirmar que somos los proveedores, cabezas, guías y protectores de nuestras familias si descuidamos el método más importante para asegurar su bienestar? Es decir, los medios de oración intercesora. Nuestro deber como cabeza de nuestros hijos y de nuestros hogares, de nuestras esposas, incluye necesariamente la intercesión por nuestras familias. Mis hermanos, aun cuando tengamos todos los argumentos bíblicos, aún alguien que no los tiene y que no ha escuchado esta clase puede llegar a la conclusión sin ningún problema de que él debe interceder por su familia. ¿Por qué? Precisamente porque eso es lo que su familia necesita. Y si a alguien lo pusieron para poder servir a su familia, va a hacer lo que ella más necesita. Así que solo el sentido común de un creyente sabe que tiene que orar por los suyos. Pero qué peso y qué profundidad. La intercesión era parte de la obra y parte de lo que el Señor hace con nosotros. Los sacerdotes hicieron en Israel y nosotros podemos hacer hoy por nuestros hogares. Ahora, sin duda, esto tiene que arrojar un montón de preguntas que espero que puedan ser respondidas ahora que consideremos la aplicación práctica de estos principios tan sencillos. Teniendo las evidencias bíblicas de un hombre como sacerdote en su hogar como fundamento, ahora consideremos algunas lecciones prácticas para los hombres. ¿Cómo se desarrolla este trabajo de intercesión en la vida cotidiana de un hombre? ¿Cuáles son las cosas específicas que puede hacer un hombre para bendecir a su familia a través de la oración? ¿Cómo debería orar un hombre? ¿Te has preguntado alguna vez cómo deberíamos orar? Puesto que hemos sido colocados como sacerdotes en nuestro hogar y nuestro trabajo es interceder por ellos, la pregunta que debería golpear nuestro corazón es, ¿pero cómo hacerlo? ¿Cómo oro? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué no? ¿Cómo obro? ¿Cómo me acerco en oración? ¿Cómo intercedo por mi pueblo? En este caso, nuestras prácticas del día de hoy. En primer lugar, un sacerdote intercede sacrificialmente. Un sacerdote intercede sacrificialmente. En primer lugar, debemos interceder sacrificialmente orando en asociación específica con un sacrificio que hayamos presentado. Así fue como Job intercedió y también este fue el método de intercesión de los sacerdotes en Israel. El rey les dio sacrificios esperando que se hicieran oraciones junto con esos sacrificios. El principio también se aplica a la intercesión de nuestro Señor. Su sacrificio es la base sobre la cual ahora Él se presenta delante del trono de la gracia. Y así cuando oramos como sacerdotes en nuestro hogar, surge naturalmente la pregunta, bueno, si yo soy un sacerdote y si los sacerdotes oran o interceden juntamente con lo que ofrecen, la pregunta es, ¿y cuál es mi sacrificio?
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy presentando? Afortunadamente, no tenemos que preocuparnos por encontrar animales para sacrificar. En lugar de eso, debemos mirar de inmediato hacia la obra de Cristo Jesús. Intercedemos sobre la base no de nuestro sacrificio, no del animal que nosotros matamos, porque ya no hay que hacerlo, sino en base a lo que Él hizo, a su gran sacrificio. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y eso fue hecho por parte de Cristo. No intercedemos sobre la base de cuán fieles hemos sido como esposos o como cristianos, o cuán cuidadosos hemos sido en nuestros deberes. Intercedemos por nuestras familias sobre la base de la sangre eficaz de Jesucristo, y nunca debemos olvidarnos de eso. Nosotros debemos ofrecer el sacrificio para poder acompañarlo de nuestras oraciones. Pero ese sacrificio no es el de un animal. Ese sacrificio es la obra perfecta de Cristo. Y eso es el punto clave aquí. Este concepto es un estímulo útil y un recordatorio puntual para cuando nos presentamos delante de Cristo en nuestra identidad sacerdotal. Estamos yendo confiadamente ante el propiciatorio, suplicando los méritos de la sangre de Cristo. No podemos hacerlo si vamos ante Él ofreciendo nuestras propias obras y los deberes que hemos cumplido. No nos podemos acercar confiadamente si creemos que en nuestras fuerzas podemos amar a nuestras esposas fielmente y criar a nuestros hijos con sabiduría. La única manera de acercarnos confiadamente al propiciatorio de Dios es si venimos con las manos lavadas, con la sangre de Cristo en la vasija dorada del amor del Padre. Eso nos lleva a una segunda aplicación importante. Un sacerdote intercede específicamente. La intercesión no solamente es el trabajo del sacerdote, sino que el trabajo de intercesión es un trabajo específico. Tú no puedes simplemente orar, bendice a mi hijo, bendice a mi esposa. Tiene que ser específico en lo que se pide, en las luchas específicas, en las necesidades específicas. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote también intercede por cosas particulares y de manera específica. Puede que nunca hayamos pensado en esto, pero todos los sacerdotes en la Biblia fueron puestos para el beneficio de personas específicas. Esta es una de las razones por las cuales la doctrina de la redención particular tiene sentido. El trabajo de un sacerdote es ofrecer sacrificios, y los sacerdotes en la Biblia siempre son sacerdotes de personas específicas. Un sacerdote ora por las mismas personas por las que ofrece sacrificios. Job ofreció sacrificios por sus hijos e intercedió particularmente por ellos. De la misma manera que lo hizo también con sus 3 amigos. A través de su muerte, Cristo se ofreció por su pueblo elegido. Ahora, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eso está en Hebreos 7:25. Juan 17:9 también nos recuerda que Cristo ora particularmente por su pueblo. Os ruego, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Se acuerdan de esas palabras del Señor Jesús? No pido por el mundo, Juan 17. Pido por aquellos que tú me diste del mundo. Intercesión significa que un hombre como sacerdote de su hogar debe orar de manera específica por su esposa, por sus hijos y las necesidades de su hogar. También debemos orar por otras cosas. Sin embargo, todo lo demás puede quedarse fuera de nuestra vida de oración, pero no el orar de manera particular y con un enfoque especial por nuestra esposa e hijos. Debemos traer cada día delante de Cristo su salvación, sus necesidades espirituales y sus necesidades temporales. Si no oramos por ellos, debemos sentirnos culpables. Este es un pecado por el cual necesitamos buscar el perdón de Dios. Un pecado por el cual necesitamos correr a un sacerdote.
¿Cómo podemos sostenernos a la luz de las Escrituras e incluso a la luz de nuestras propias conciencias, negándole a nuestras esposas e hijos el medio más efectivo para su bienestar? ¿Alguno de nosotros pudiera dormir sabiendo que puede darle algo mucho mejor a su esposa y a sus hijos y que simplemente egoístamente no lo hace? Nosotros deberíamos pensar, el que ama a su esposa y a sus hijos debe interceder por ellos. Eso es lo mejor que ellos pueden tener. Esa es la medida en la que ellos van a recibir bendición. Y si eso es lo mejor que ellos pueden recibir, entonces alguien que los ama profundamente es lo primero que va a hacer. Interceder por ellos en oración. Al interceder por nuestras familias, debemos ser como Cristo, de quien cantamos: mi nombre en las palmas de sus manos. La eternidad no borrará. Quedará impreso sobre su corazón en marcas de gracia indeleble. Así como nuestros nombres están impresos en el corazón del Salvador, los nombres de nuestras esposas y de nuestros hijos deben estar indeleblemente, es decir, que no se borren, impresos en nuestro corazón, de manera que no podamos orar a Dios sin que siempre aprovechemos el tiempo para poder pedir o interceder por la familia amada. Muy bien, eso nos lleva a una siguiente aplicación. Tercero, un sacerdote intercede no solamente específicamente, no solamente de manera concreta, sino también intercede de una manera consistente. Intercede de manera consistente. Un sacerdote de familia intercede consistentemente. Un lenguaje de gran consistencia impregna los pasajes bíblicos sobre la intercesión sacerdotal. Así hacía Job siempre. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. También otro texto dice: vive perpetuamente para interceder por ellos. Los textos bíblicos tienen este lenguaje muy constantemente. Así hacía Job siempre. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. También el texto que leímos, que el Señor vive perpetuamente para interceder por su pueblo. Hay al menos dos cosas que están incluidas en una consistencia así. Debemos orar regularmente por aquellos sobre quienes tenemos responsabilidad. De hecho, no deberíamos estar satisfechos con nosotros mismos si no oramos por nuestras familias todos los días. La coherencia también significa que debemos orar con perseverancia. Hay obstáculos legítimos que pueden alejarnos de darle lugar a la oración diaria, pero tales obstáculos simplemente exigen perseverancia en lugar de rendición y de hacer concesiones. Incluso nuestras esposas e hijos podrían provocarnos y tentarnos a dejar de orar por ellos, pero estas cosas deberían atraernos una y otra vez al propiciatorio. Aún los años más difíciles con nuestros hijos no deberían reducir nuestro esfuerzo. La soberanía del trono de la gracia y el poder de la sangre de Cristo deben hacernos decir: lejos esté de mí que cese de orar por ustedes. ¿Cuál es la implicación más directa de esto? La implicación más directa es el hecho de que hay que orar de manera consistente. Si el hombre es un sacerdote en su hogar que intercede por otros, entonces esa intercesión debe ser consistente. Mis hermanos, sin necesidad de que me lo digan, es simplemente una evidencia general la dificultad que tenemos para llevar una vida de oración. El ser consistentes. Podemos orar por momentos, por cosas, pero orar constantemente es una de las implicaciones necesarias de ser un sacerdote en el hogar. El que es sacerdote ora, intercede por aquellos que están a su cargo. Y esa oración
debe ser consistente. Es una oración que es constante. Es una oración que es persevera a pesar de los conflictos. Siempre van a haber cosas que surgen en el camino. Siempre van a haber contratiempos. Siempre van a haber circunstancias en las que decimos, hoy no tuve tiempo para orar. El problema no es ese. El problema es que esas cosas adversas a veces en nuestro tiempo de oración es lo que se convierte en nuestra vida diaria. Y la oración, en vez de ser lo constante es tener excusas para por qué no pudimos orar hoy. Así que cuando uno piensa en eso, uno tiene que recordar y que resuenen estas palabras en nuestro oído. Lejos esté de mí que yo peque cesando de orar por ustedes. Y eso es algo bien importante. Eso nos lleva a un siguiente encabezado de aplicación, y eso es: un sacerdote no solamente intercede con constancia, sino también con sensibilidad. Sensibilidad. Un sacerdote también debe interceder con sensibilidad. Hebreos 5:2 dice del sumo sacerdote: y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. El versículo se refiere a lo que llamamos sensibilidad en nuestros días. Si bien nuestra cultura a menudo piensa en los hombres sensibles como hombres débiles, nuestro Señor mismo es un sumo sacerdote compasivo y sensible. Como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Una sensibilidad como esta conducirá a tener discernimiento con respecto a las necesidades espirituales y los pecados de nuestras familias. Job era perceptivo en este sentido. Sabía que incluso las celebraciones y festejos legítimos podían ser causa de pecados graves. Aunque en realidad no haya visto nada pecaminoso, él dijo: quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Los hombres somos bien conocidos por la necesidad que tenemos de aprender a ser un poquito más sensibles, porque la mayoría de nosotros somos cabezas duras y egoístas por naturaleza. Las comedias de la televisión a menudo alcanzan su punto cómico máximo cuando presentan casos extremos de hombres que son desconsiderados y que están metidos en sí mismos. Somos insensibles en muchas cosas, no pendientes de los detalles. No, para nosotros basta con haber dicho sí en el altar hace tantos años. ¿Y para qué volverte a repetir si ya te lo dije? Pero la verdad es que hay una necesidad y tenemos que aprender a ser sensibles ante esa necesidad. Y esa necesidad es la necesidad que tienen nuestras esposas en muchas cosas. Para poder interceder correctamente por nuestras familias, debemos pedirle a Dios que nos libere de nuestras indiferencias e insensibilidad naturales. Pero es más que solo pedir ayuda. Debemos trabajar en eso. Abrazar sincera y decididamente nuestro deber de ser intercesores sacerdotales para nuestra familia nos ayudará a desarrollar esa gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos permitirá tener discernimiento y percepción? Aquí nuevamente llegamos a una de esas verdades que nos humilla con respecto a nuestro orgullo y nuestras excusas. Una naturaleza perspicaz y con discernimiento no es otra cosa que el simple resultado de amar a las personas por las que nos interesamos. ¿Sabes cuál es el combustible para un hombre que quiere ser detallista? ¿Sabes cuál es el combustible para alguien que quiere fijarse precisamente en cada uno de los detalles y las cosas que le hacen la diferencia a las personas que uno quiere? ¿Sabes cuál es el combustible para eso? Amarlos. Puede ser que no me interesen mucho ciertos jueguitos como Minecraft y cosas así que a mis hijos les gusta jugar. Y entonces les encanta a ellos sentarse con el iPad
y mostrarme la casa que construyeron y que tiene piscina y que tiene esto y yo tengo que sentarme a mirarlo. El hecho de interesarme por eso y de aprender que eso es lo que a ellos les gusta, no es movido porque a mí me gusta, es porque yo los quiero. Y es lo mismo que tiene que convertirse en el motor para ser hombres sensibles en las necesidades que hay. Si nosotros tenemos que interceder, si nosotros somos llamados a ser intercesores, ¿qué tipo de intercesor es el que no sabe por qué pedir? Señor, quiero pedirte por mi esposa. Y digamos que el Señor nos pudiera preguntar lo contrario. Eso no pasa por si acaso, pero solo estoy diciendo, digamos que se pudiera. Y el Señor te dice, ¿y qué quieres que haga por tu esposa? Quizás en esa segunda contestación me quedaría en silencio por un largo tiempo diciendo, Señor, buena pregunta. Solo te pido que la bendigas. No estoy seguro en qué, pero bendícela. Te pido por mis hijos. Mira, no estoy seguro cómo puedes bendecirlos, pero haz lo mejor que tú puedas. Tú eres Dios. Tú sabes lo que ellos necesitan. El Señor ha dicho en su palabra que la oración debe ser específica, que tenemos que pedir por cosas específicas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso no es, Señor, cuida a mi esposa. Señor, cuida a mis 3 hijos. Pareciera que ni los nombres se los sabe. El punto es, tiene que ser específico. Y para ser específico, uno tiene que aprender a ser sensible. Y la sensibilidad, el combustible de la sensibilidad es el amor que uno siente por ellos. Cuando tú amas algo, te interesas por eso. Aunque no te guste, por el hecho de que es lo que le gusta a la persona amada, te convierte en uno de tus temas favoritos. Y esa es la forma en que uno tiene que amar. El verdadero amor nos hace sensibles y por lo tanto dispuestos y capaces de satisfacer las necesidades de nuestra esposa y de nuestros hijos. Si nos preocupamos por nuestras familias, entonces les prestaremos atención. Guardaremos notas mentales sobre lo que les gusta a nuestras esposas, así como a aquellos que no. Haremos un esfuerzo para aprender los gustos de nuestros hijos. Descubriremos con qué problemas se están enfrentando en el hogar y en la escuela. Luego, tanto en oración como en acción, debemos hacer uso de toda la información que hemos reunido. A veces somos tan volados nosotros. Nuestra esposa nos dice algo, no le gusta tal cosa, y nosotros por estar distraídos siempre estamos pensando en algo más. Lo ha repetido 10 veces, pero todavía no nos ha quedado grabado. Cuando uno está interesado en el otro, piensa en cuando uno estaba de novio. Ni siquiera tenía que hablarle del tema. El ver que ella hizo mención de tal cosa o que tenía una foto con tal cosa, tú comienzas a decir, oye, ¿será que le gusta eso? ¿Será que bueno, voy a averiguar más para poder hablar con ella sobre ese tema? Y entonces en el momento menos pensado, ¡boom!, le pregunta sobre el tema. Y entonces ella se siente querida porque te interesas por ella. No se trata de que te gusten las mismas cosas. Se trata de que sepas lo que ella necesita, así como lo que nuestros hijos necesitan. Y para eso se necesita un hombre sensible que sea capaz de orar con sensibilidad por su familia. El sacerdote sensible hará esto por su familia por causa de un corazón anhelante que desea que ellos estén cerca de Cristo. Los hombres insensibles se preocupan principalmente por ellos mismos, siendo esta razón por la que descuidan a sus familias. Una vez que comencemos a amar bíblicamente a nuestra familia y tomemos nuestra responsabilidad de interceder por ellos seriamente, nos volveremos más perspicaces. Puede ser difícil y podría ser poco a poco, pero iremos progresando. Vamos a crecer en nuestra comprensión de lo que nuestra esposa y nuestros hijos necesitan. Incluso comenzaremos a preguntar cómo podemos orar por ellos de una manera mejor. Lo que aumentará nuestra sensibilidad hacia nuestra familia no es otra cosa que tener este tipo de preocupación y amor por ellos. Así que
¿Cómo debe ser la intercesión? La intercesión de un hombre que es sacerdote en su hogar debe ser una intercesión que es muy específica. Debe ser una intercesión específica, en primer lugar, orando por cosas concretas. En segundo lugar, consistente o constante también. En tercer lugar, sensible o que se mueve en base a la necesidad que el otro tiene. Pero en cuarto lugar, quiero que notemos que también debe ser ferviente. El sacerdote intercede fervientemente. Eso nos lleva al último punto. Un sacerdote intercede fervientemente. Cuando Job oró por sus hijos, lo más probable es que no se tratara de solo una murmuración automática de palabras que había repetido muchísimas veces. Sabemos que se levantó temprano en la mañana para pedir misericordia por los pecados que sus hijos podrían haber cometido. Seguramente Job oró fervientemente por sus hijos de la misma forma en la que todos los verdaderos sacerdotes lo hacen, vertiendo sus corazones hacia el Dios del cielo. ¿Con qué frecuencia la intercesión por nuestra esposa e hijos simplemente se convierte en parte de nuestra triste rutina de oración? Le decimos a otras personas que tenemos una esposa maravillosa y alabamos su esfuerzo al trabajar, pero si está tan agobiada, ¿por qué no oramos más por ella? Si estamos tan agradecidos, ¿por qué no le damos el regalo de orar por ella más? Si nuestros hijos necesitan salvación, ¿hemos orado y ayunado algunas veces por ello? ¿Tienen nuestros hijos la necesidad de ser guiados con respecto a su educación, universidad, vocación o cónyuge? A menudo, estas decisiones trascendentales llegan a la vida de nuestros hijos en momentos de sus vidas en los que ellos no están listos para tomar decisiones. Y por eso tenemos que clamar al Señor, que el Señor le dé sabiduría a nuestros hijos. Debido a nuestra pecaminosidad natural, el papel de intercesor en la oración puede crear una carga pesada para los hombres. Una sensación de debilidad e insuficiencia puede hacérsenos pesada, junto con la culpa por fracasar en nuestra tarea. Algunos de nosotros tenemos que confesarle al Señor que hemos fallado miserablemente en el hecho de orar como deberíamos haberlo hecho por nuestra esposa y nuestros hijos. Debemos pedir gracia para cumplir nuestro llamado como sacerdotes. Déjame terminar nuestra lección antes de ir a algunas preguntas, hablándote de una cura para nuestra culpa. Es imposible, mis hermanos, que si tú tienes tu corazón abierto el día de hoy escuchando esta clase, es imposible que tú no te sientas aludido diciendo cuánto tengo que cambiar. De verdad no estoy en nada. Yo que me siento súper espiritual porque oro antes de cada comida, pero realmente orar, interceder, clamar, ayunar por el bienestar espiritual, sabiendo qué es lo que necesitan, es algo que no lo hemos hecho. Y quizás uno puede cargar la culpa de eso diciendo, bueno, esto nos está abrumando. Sin embargo, quiero que sepas que no debemos desesperarnos. Siempre hay esperanza porque tenemos un sacerdote mejor que nosotros, que Él está orando por nosotros. Recuerda las palabras de Hebreos 10:21. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Si el ejemplo de Cristo nos enseña que debemos orar por nuestras familias, también nos enseña que Él ora por su familia. Si su ejemplo nos muestra que debemos intentar orar de manera efectiva por la bendición de nuestra familia, también eso nos demuestra que Él ora soberanamente por las bendiciones de su propia familia. Y esa es la parte más reconfortante de todas. Las oraciones de Cristo siempre son escuchadas. Él ora por nosotros como parte de su familia para que podamos nosotros orar por nuestras propias familias. Pensar en eso te ayudará a aligerar un poco la sensación de insuficiencia y de culpa que tenemos y nos permitirá comenzar a orar como deberíamos. Cuán grande es el Dios al cual servimos.
Si usted es un padre no convertido, que está luchando con las tensiones de la vida, esta verdad puede ser exactamente lo que necesita para encaminarse hacia la salvación. Si siente que necesita que alguien ore por usted, usted tiene razón. Necesita a alguien que ore por usted. Eso es lo que el Evangelio le ofrece, sobre la base de lo que logró en la cruz. Un Salvador todo suficiente vive para interceder por aquellos que vienen a Dios a través de él. Él orará por usted mientras lucha, pero debe abandonar sus pecados y acercarse a Dios a través de Cristo. No puede ir a Dios ni incluso orar a Él sin Jesucristo. Sin Cristo, ni siquiera sus mejores esfuerzos son aceptables. Su adoración y oraciones son una abominación. Pero la buena noticia, la increíblemente amable e interminable buena noticia, es que Cristo vive para interceder por aquellos que acuden a Él a través de Él. Vaya hoy a Jesucristo y pídale que ore por usted. Él orará y sus oraciones harán más de lo que pueda imaginar. Gloria al Señor por esta verdad tan importante de la intercesión y nuestro trabajo de sacerdotes como personas que intercedemos, oramos por nuestras familias. En el punto en que dice un sacerdote intercede con sensibilidad, y ahí está hablando en Hebreos 5:2, que dice del sumo sacerdote, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿A qué ignorantes se está refiriendo? Muy bien, justo, hoy papelito, porque justo hoy estuve estudiando esa palabra. La palabra ignorante que aparece ahí en griego es una palabra que se usa en diferentes connotaciones del Nuevo Testamento. La palabra ignorante se usa para hablar de un inconverso, pero en ese contexto específico, lo que significa en el griego es una persona que hace algo porque no sabe que lo está haciendo. Es decir, alguien que peca involuntariamente. Entonces, el punto clave es que aún así, un ignorante, alguien que necesita ser instruido, enseñado, el corazón de este sacerdote que es compasivo, que es sensible, tiene misericordia de ese hombre ignorante y por misericordia actúa. En el caso nuestro, cuando nuestros hijos hacen cosas que están mal, nuestro criterio debería ser que nosotros los vemos como Jesús vio a la multitud, como ovejas que no tenían pastor. Y dice que el Señor sintió compasión por ellos. Las ovejas que no tienen pastor es como la otra palabra que aparece ahí, extraviados. Es alguien que va sin rumbo. Nosotros debemos mirar hacia nuestra familia y orar, interceder y sentir compasión, que eso inflame el deseo de querer hacer y actuar de la manera en que ellos lo necesitan. Así que ese es el punto. Ignorantes ahí son personas que no conocen y que están en la necesidad de tener que aprender a conocer. Y pastor, yo tengo una pregunta con respecto al punto donde tenemos que ser sacerdotes sensibles al mirar la necesidad de nuestros hijos y de nuestra esposa. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Porque, como lo mencionaba ahí el libro, decía que eso es parte de nuestra naturaleza, somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, aún en los asuntos espirituales, oramos por nosotros mismos y nos olvidamos de las personas que se supone que son más importantes para nosotros. Entonces, esto realmente es un desafío, porque uno se puede justificar, decir, no, yo ya oré, como usted nos decía. Sí, yo oro por mi esposa, yo oro por mis hijos, todos los días lo hago. Pero, ¿cómo poder trabajar en eso de una manera práctica para quitar esa insensibilidad y empezar como a mirar las necesidades de nuestra familia? Porque
vuelvo y repito, uno se puede justificar y decir, sí, yo oro por ellos y estoy cumpliendo mi papel sacerdotal, pero a la luz de estas verdades no lo estamos haciendo porque de pronto se ve los frutos en los reclamos de nuestra esposa a veces. Ella nos dice, pero no, tú no me escuchas, o tú no miras lo que yo te estoy diciendo, o no miras lo que yo quiero. Eso muchas veces me ha pasado a mí. A veces mi esposa me habla, pero yo, como usted decía, yo estoy pensando en otras cosas incluso. Y cuando ya llegamos a ese punto, simplemente no le capté lo que ella me quería decir. Y a veces se tiene problemas por eso. Entonces, ¿qué consejo, pastor, nos daría para quitar ese egoísmo que hay en nosotros y empezar a mirar de una manera más profunda las necesidades de nuestra familia? Sí, creo que es precisamente los detalles prácticos que daba el libro son muy interesantes. Aprender a tomar notas mentales. Es decir, no ser descuidado en el hecho de como que somos volados, como que estamos pensando en otras cosas, estamos haciendo otras cosas, estamos pensando en esto, a veces en trivialidades, a veces en trabajo, a veces en lo que sea, pero no estamos al 100% cuando ellas nos están diciendo algo. Y entonces eso es frustrante. Porque la mejor manera de demostrar que las amamos es estando pendientes de ellas. Yo reconozco que hay cosas en mí que he tenido que seguir mejorando y todavía me sigue faltando muchísimo. Pero una cosa que mi esposa siempre me dice es, me encanta cómo tu papá, hablando de mi papá, me encanta cómo tu papá siempre sabe cuando uno se hizo un peinado nuevo, si se pintó el pelo, y dice, hijita, qué linda que estás, te queda muy bonito eso que te hiciste. ¿Cuándo te lo hiciste? Y dice, tú nunca te das cuenta. Y la verdad es que yo veo siempre sus ojos, entonces. Y entonces eso es una simpleza. ¿Por qué? Porque ellas necesitan eso. Eso es una necesidad natural de ellas. El contraste es graciosísimo. Hoy mi cuñado se cortó el pelo y mandó una foto al grupo de la familia. Y le digo, cuñado, ¿qué pinta? Y me pone, con que no espante es suficiente. Los hombres somos así. No estamos tan interesados en demasiadas cosas y no importa si no combina, no importa. Lo importante es que no salgo sin camiseta. No importa cómo sea la camiseta. Pero ellas no son así. Y tenemos que, por amor, aprender a ser sensibles. Aprender a ser dulces en mirar las necesidades que tienen. Entonces, eso es una cosa bien importante. Tenemos que aprender a tomar notas mentales, acostumbrarnos a aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Nosotros a veces escuchamos diciendo, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Tú háblame mientras yo hago esto en el teléfono. Y no es así como funciona. Uno debería soltar todo. Si quieres prestar atención, suelta todo, siéntate y escúchala. Y préstale todo el oído por los minutos que tengan. No podemos toda la vida. Si ellas quisieran hablar toda la vida, pudieran. Pero eso sí, mi amor, tengo media hora, pero quiero escucharte. Cuéntame tal cosa. Blan, blin, 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 blin. Va a faltar más. En la media hora va a quedar como nada. Pero el hecho de que te intereses y preguntes es bien importante. A veces mi esposa tiene horarios para conversar un poco extraños. A veces es la más disciplinada de todas y se acuesta a las 10 de la noche, todos están dormidos en la casa. Pero hay otros días que llega a las 2 de la mañana, yo recién subo a mi oficina, por alguna razón un viernes o algo así, y ella también se desocupa y se pone a conversar conmigo a esa hora. Ahora, a mí me encanta hablar con ella, esa es la verdad. Y no siempre tenemos mucha oportunidad de hablar así. Pero uno tiene que estar listo cuando tú ves que están listas para decirte algo. Uno tiene que ser sensible y decir, hay que conversar. Entonces, hay que aprender a ser observadores. Eso no es nuestro fuerte. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Y tenemos que aprender a escuchar cuáles son las cosas que le preocupan y orar por eso. Fíjate cómo va conectado la idea de ser un sacerdote y un pastor en la vida de ella. Aquel que nunca se preocupa por la vida de ella, por lo que hace, es alguien que pudiera simplemente pasar desapercibido el tema. Pero cuando alguien se preocupa verdaderamente por ella, comienza a trabajar en su vida. Yo sé que mi esposa es linda, pero esto aparte tiene que mejorar.
Y sin querer nosotros sabemos en dónde nuestras esposas necesitan ser fortalecidas. Y hay que sentarles, hablarles al corazón, orar juntos con ellas por eso. Voy a orar, déjame orar por ti. Qué obra tan dulce es la de un hombre que en medio de un estrés de su esposa o en medio de un conflicto, en medio de algo que le preocupa, le dice: mi amor, ¿me dejas orar por ti? Y entonces, esas son cosas sensibles de un sacerdote que intercede. Y lo mismo por nuestros hijos. Debemos aprender a ser sensibles. En una parte del estudio dice que nuestros mismos hijos y nuestra misma esposa pueden llegar a ser personas que interrumpan de alguna manera nuestra labor como intercesores. ¿Cuándo ocurre eso realmente? O sea, cuando ellos, siendo por quienes oramos, por quienes estamos preocupados, por quienes le pedimos al Señor, ¿en qué momento se convierten ellos en una pausa para ese ministerio? Bueno, déjame explicarte eso con pocas palabras. Tú estás cansado, te has esforzado toda la noche haciendo algo para tu esposa y tu esposa, en vez de agradecerte, te trata mal. No me interesa lo que tú haces, me tienes harta. Y tú estás cansado, pero también estás desanimado, y de pronto ella viene con eso. La primera tentación es: ya no voy a orar por ti. No, yo estoy bravo contigo, yo no voy a orar por ti. Aún ahí, cuando sea difícil orar por ellos, es la mejor forma de orar por ellos. Cuando los hijos van creciendo, Fer, hay cosas que cuando son chiquitos todavía uno disfruta muchísimo todas sus cositas, sus detalles, aún son su sensibilidad en muchas cosas. Pero cuando son grandes, los pecados comienzan a salir de manifiesto, porque siguen siendo pecadores cuando son chiquitos. Pero comienza a salir a la luz y comienzan a exasperar tu carácter. Y hay momentos donde lo único que te preocupa, ahí te queda, ya me cansaste. Y entonces, pero esa no es la actitud apropiada, sino que no tenemos que dejar de orar por ellos. Ellos actúan de manera pecaminosa y yo reacciono a eso. Lo primero que hago es dejar de orar por ellos. Naturalmente. Pero aún ahí no puedo dejar de orar. Pero eso implica perdonarlos. Eso implica estar dispuesto a resolver. Entonces no es solamente decir dejo de orar por ellos o oro por ellos. Es el tener que orar, que implica tener que perdonarlos cuando te ofenden y amarlos de la mejor manera en que puedes amarlos, que es orar por ellos.